aquí con nosotros en el primer jueves de mujeres de este 2013, en donde vamos a escuchar qué es lo que se espera de este año, cuáles son sus expectativas. Graciela Ramos, Mujeres por México, en unos momentos más nos ha de acompañar y también escuchar qué es lo que espera para este 2013, ¿no? Aquí en este sentido, Liliana de la Garza, editorialista, me gustaría que aparte de que nuestras invitadas, de que tú compartamos con nuestro auditorio nuestras expectativas para este año, también hacer un análisis a aquellas ONGs que han tenido acercamientos con los gobiernos y si se les ha escuchado o no se les ha escuchado, porque son una voz muy importante de nuestra sociedad, ¿no, Norma? Gracias por estar con nosotros, al contrario, Norma Ledesma y Liliana, que ya están aquí. Al contrario, Georgina, yo creo, pues gracias a ti porque no se olvidan de nosotras, ¿verdad? Entonces, definitivamente somos mujeres que siempre estamos aquí en la lucha y que gobiernos van, gobiernos vienen de diferentes partidos, pero nosotros continuamos porque la necesidad es la misma. Sí. Si comparamos años anteriores, podríamos decir que hemos avanzado, que no hemos avanzado, y creo que ahorita lo podremos platicar un poquito. Cómo nos veíamos hace tiempo, cómo nos veíamos hace un año, cómo nos visualizamos en este año, y definitivamente, y es triste reconocerlo, que los pasos que se han dado, aunque han sido significativos, han sido muy poquitos. Sí. Falta mucho en la lucha de la violencia, que es el área que nosotros trabajamos, de la prevención, de la atención a la mujer, falta muchísimo. Todavía a Chihuahua le falta muchos kilómetros por recorrer. Los pasos, como te digo, hemos dado en conjunto todas las mujeres que nos dedicamos a la defensa de las mujeres, todas las ONGs o asociaciones civiles que nos dedicamos a esto, consideramos que si bien es cierto, ha habido pasos, cambios, pero falta muchísimo todavía. Falta muchísimo, Liliana. Sí, muy buenas tardes, Georgina, y muy buenas tardes a tu público, y muchas gracias también por esta invitación. De nuevo, estamos aquí con mucho gusto acompañándote. Pues mira, Georgina, la visión, ¿qué te puedo decir? Cuando estamos viendo un mundo convulso, un mundo que se está desmoronando en todos sentidos, que se está desmoronando en la cuestión financiera. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo caduco, que se está desmoronando en la cuestión de valores. ¿Por qué? Porque se ha tomado al ser humano, se ha tomado como una mercancía, en donde es inimaginable la degradación propia al ser humano, en donde el modelo a seguir es una falta total de respeto. Sí. Tanto por los niños como por las jóvenes. Aquí tenemos a una mamá luchadora, la mamá de Paloma, que pues quién no conoce, yo creo que en toda la República saben quién eres, Norma Ledesma. Y aunque tú no conozcas a la gente, pero la gente sí te conoce. Así que yo creo que todo lo que nosotros vamos construyendo o tratando de construir, cada quien en su aspecto, cada quien en su lucha personal, como dice Norma, es muy poca, porque va creciendo en una cantidad monstruosa todos los problemas, toda la falta de valores, va creciendo la pobreza en una forma impresionante. Hoy salió que en nuestra patria tenemos a un 10% de personas que no tienen acceso a los alimentos. Y esto comparado con el mundo, en donde ya sabemos que hay 45% de habitantes del planeta que no tienen acceso a los alimentos, que no tienen acceso al agua. Sí. Vemos que vamos a necesitar mucha más gente que nos ayude a integrar cada una en lo suyo, pero a ir integrando grupos de rescate, a volver otra vez. Oye, Liliana, es muy interesante esto que dices, grupos de rescate, organizaciones, asociaciones civiles, líderes sociales, ¿no?
Eso es lo que trato yo de entender, que es parte de lo que necesitaría nuestra sociedad. Sin embargo, hay que hacer una importante observación a estas personas, a estos hombres y mujeres que siempre están al pie del cañón para luchar por los derechos humanos, porque los dineros de los recursos públicos estén bien destinados, por pedir justicia para nuestras hijas, por pedir justicia para los ciudadanos, etcétera. También están en un tanto en situación de riesgo, ¿sí? Hoy por hoy están en situación de riesgo. Acuérdate el año pasado, casi al finalizar el 2012, cómo asesinaron a los barzonistas, a Manuelita e Ismael. A Manuelita e Ismael. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Acuérdense que aún todavía no está resuelto el asesinato de Armando Villarreal Marta, etcétera, etcétera. Es cierto, pero también vemos cómo cuando empiezas a luchar por estos motivos, y sobre todo, Norma, cuando vas obteniendo la razón, la justa, ahí es donde se tambalea, y sin embargo no se echan para atrás, ¿no? Yo a finales del 2012, yo siempre estoy muy al pendiente de muchos compañeros líderes sobre esta situación, porque sí tienen alguna situación de riesgo, ¿no, Norma? Definitivamente, yo creo que quienes nos hemos atrevido, y somos bastantes hombres y mujeres, como bien lo dices, sí, Georgina, que hemos decidido dejar todo por que nuestra voz sea escuchada, pero no solamente por una causa personal, sino por la causa de la misma sociedad, quienes ya tomamos esa decisión y que la vida nos colocó en esto y decidimos continuar. Definitivamente estamos en una situación vulnerable, porque no es mucha la gente, sí es mucha la gente, es mucho el pueblo, yo creo la mayoría que sabemos por quiénes estamos gobernados, cómo está, vamos a hablar de nuestro estado de Chihuahua, nuestra república, en manos de quiénes estamos. Sí. Cuando esto pasa, todos lo sabemos, pero a lo mejor no todos nos atrevemos a decirlo públicamente de esa manera tan categórica, por X causa, y decirlo y enfrentarlo y decirlo sin temor a perder lo más valioso que podemos tener, la vida misma, o la libertad, en muchas ocasiones. Entonces, quienes nos hemos atrevido a decirlo, yo creo, y a pararnos en la brecha y a continuar peleando en contra de este monstruo que es la injusticia, decía ahorita Liliana, este México destruido, este México y hoy es México en agonía, lo visibilizan sí, con muchas esperanzas y un nuevo gobierno, pero es un México ensangretado, es un México que sigue gimiendo, que si hay a quien se les olvida que el territorio mexicano está manchado con sangre inocente, que esas víctimas siguen clamando justicia. Yo creo que a muchos no se nos olvida, muchos mexicanos y mexicanas, muchas chihuahuenses. Sí. Entonces, definitivamente, sí estamos en una situación de vulnerabilidad, sin embargo, creo que quienes decidimos estar en esto porque la vida nos colocó o por decisión propia, sabemos el riesgo en el que estamos y vale la pena e incluso a veces hasta dejar instrucciones si pasa a lograr. Te me adelantaste la pregunta, vale la pena. Dices tú sí vale la pena en cualquier ámbito que te desarrolles como líder social, porque a mí me queda muy claro que en tu caso, específicamente en tu caso, Norma, sí vale la pena por Paloma, ¿sí? Sí, los demás sí, bueno, etcétera, también no batallaría tanto para entender que vale la pena también para ellos, porque ahí lo están. Pero en tu caso, pues ahí sí. Mira, yo creo que siempre vale la pena por esto, Georgina. Estoy muy convencida, hay un problema ahorita en la capital de aquí de Chihuahua sobre lo de los vendedores ambulantes. Yo creo que todos sabemos esta situación. ¿Cómo no? Lo platicábamos en la mañana con las compañeras y compañeros y hablábamos de esto. Estas personas ahí están con el frío, las estuvimos viendo, hemos estado por ahí apoyando.
digamos, vale la pena lo que están buscando. Mira, estas personas Sí. saben trabajar y ganarse la vida así. Es lo único que saben hacer y lo han hecho durante mucho tiempo. Ahorita, lo que les por gusta por una situación que conocemos y que sabemos, ¿quién apoya a los legisladores y la presidencia? Quieren quitarlos del lugar para una imagen bonita. ¿A quién quieren? ¿Qué es lo que quieren? Quieren dejar muy bonito el cuadro de la ciudad. Mira, hace unos días yo le decía a la esposa de Marco, a Lucía, que tengo una buena relación y antes de que abrieran la vialidad o esta parte de la Independencia, ¿no? Y le decía, oye, Lucía, ¿cuándo van en diciembre, noviembre más o menos, le decía, ¿cuándo van a abrir? Recuerda que quienes vamos al centro, quienes vamos a esas tiendas que están en el centro, en la Libertad, somos la población en general, los pobres. Uh-huh. A los demás, pues van a las tiendas ricas, ¿no? No les interesa cómo está ese lugar. ¿Quiénes consumimos de la mercancía que venden estos vendedores? Pues la gente, el pueblo. Sí. ¿Y por qué los quieren quitar? Por dar una bonita imagen. ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que pretenden? Dar una bonita imagen y le van a quitar el pan de cada día a esas personas. Entonces, si yo les pregunto, si tú les preguntas, ¿vale la pena su lucha? Claro que la vale, es su trabajo. Entonces, hay de luchas a luchas, pero todas valen la pena. Todas valen la pena y claro que mi postura a lo mejor es un tanto singular y mi postura es categórica y radical, siempre ha sido durante todos estos años, aunque la vida se me vaya en esto, es parte de mi discurso, ¿no? Yo voy a continuar, no sé si mis ojos vean lo que tanto busco, que es ver un día ante un tribunal el asesino de Paloma y de tantas otras muchachas. No he logrado todavía ver eso, pero he logrado otros. Hay otros encarcelados, hay mujeres ya con vida que se han recuperado. Entonces, sí vale la pena. Y si la vida se me acaba en esto, sí valió la pena dar estos pasos. Que falta mucho que las fuerzas se debilitan, que la esperanza se va debilitando, que de pronto no alcanzamos a ver la luz. Sí, esta también es una realidad. Sin embargo, respiramos como los soldados, ¿no? Tomamos nuevas fuerzas y tienes que continuar hacia adelante porque lo que perdimos, lo que Norma Ledesma perdió no fue un trabajo, fue la vida misma de mi hija y por todas las palomas que aún representamos. Entonces, vale la pena estar en una situación vulnerable, vale la pena continuar el día tras día en esto, sí la vale. Aquí dejas la salud, dejas las ilusiones, dejas vida personal, ustedes lo saben. Entonces, sí vale la pena. Tal vez para muchos dirán, bueno, ¿y qué te ganaste o qué te has ganado? He sido cuestionada por parte de la propia familia, pero interiormente sí vale la pena, Irina, sí la vale. Simplemente no, Liliana, lo acaba de decir Norma, no quiero ser repetitiva, el lograr salvar a otras mujeres, el lograr rescatar a otras palomas y, ¿por qué no, dar con los asesinos de las demás palomas? O igual, los vendedores ambulantes, recuperar su espacio, tener un lugar donde desenvolverse, los campesinos, volver a obtener su tierra, que ahora sí, oye, ahora sí ser hijos del maíz, no, que ya nada más se quedó como una frase, como una expresión, pero por supuesto que vale la pena. Ahorita que regresemos del corte, vamos a platicar sobre esto, cuáles son las expectativas para 2013 y poder decir, por esto vale la pena y seguimos adelante. Vamos al corte y regresamos. Acerto Radio, labor periodística que te brinda. Regreso con Liliana de la Garza y Norma Ledesma. Mire, antes de ir al corte, platicando con mis invitadas precisamente de qué es lo que se espera para el 2013. Sin embargo, Norma, hiciste así a grandes rasgos una exposición de por qué vale la pena luchar por los derechos humanos, por qué vale la pena ser líder social, estar al frente de una asociación civil, de una ONG, vale la pena, así lo dices. Y además es de suma importancia que en un país, que en un pueblo, que en un gobierno exista la voz opositora, existan las voces que, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no estás actuando de esta manera? ¿Por qué no estás rindiendo? Que a los gobiernos no les guste y les seas un tanto incómodo es otra cosa, pero es lo más sano de una sociedad que exista la contraparte, ¿sí? Entonces, por supuesto que vale la pena que existan estas voces, que existan estos reclamos y que exista sobre todo esa calidad de poder llegar y solicitar, exigir, etcétera, ¿no? Para este 2013, Liliana,
¿Cómo ves tú a los gobiernos, llámese municipal, estatal, federal, en qué posición lo ves de apoyar a las organizaciones? Es importante señalar que el año pasado, sobre todo el antepasado, vimos a los gobiernos un tanto viendo hasta con desprecio a la voz opositora, ¿eh? ¿Cómo ves? Pues sí, yo veo que nuestros gobiernos, desde México, desde la Ciudad de México hasta nuestro gobierno municipal, yo los veo plácidamente y cómodamente distribuyendo y haciendo cuentas alegres de que todo va muy bien. Yo creo que yo los escucho cuando están en algunos programas de la radio, porque bueno, pues me encanta la radio, entre otras cosas, siempre estoy escuchando la radio, entonces... ¿Y tienes tu programa de radio? Y además, pues sí, tengo mi participación, así que es una obligación también para mí, pues, estar actualizada en qué está pasando en las casas de enfrente. Además, yo los veo que constantemente se están autoelogiando y autoalabando de tan bien que hacen las cosas. Y cuando uno está afuera, cuando uno está del otro lado, tú te preguntas, ¿qué no se han dado cuenta? Que están deconstruyendo el México que construimos 3 o 4 generaciones atrás. Así es. Porque nosotros venimos de gentes de trabajo. Nuestros padres y nuestros abuelos fueron las gentes que construyeron este país. Fueron las gentes que trabajaron el campo. Fueron las gentes que vivieron una vida honesta y honrada, en donde se decía en aquel entonces que las fortunas o eran heredadas o eran robadas. Porque no había forma de que en unos cuantitos de años hicieran las fortunas que se hacen ahora, con toda esta cantidad de gente que está en unos puestos de gobierno, pero que en primer lugar ganan unos sueldos exagerados, 250,000 pesos mensuales, más otras prebendas, o 500,000 pesos mensuales, y el que menos gana, pues son 150, pero estas gentes son las de la fotografía, porque la gente real que está sacando el trabajo en este país y en este gobierno, sacan 5,000 pesos mensuales. Y ellos son los que tienen las cargas del trabajo y tienen sueldos de 5,000 pesos. Pero los que sí manejan el billete y los que sí manejan la fotografía, pues esos son los que están haciendo estas leyes injustas contra la que tantas mujeres estamos luchando. ¿Y por qué luchamos? Primero, porque es una gran satisfacción. Segundo, porque es una responsabilidad social. Tercero, porque cuando tú ya te diste cuenta de que cuando sales al mundo, o simple y sencillamente no necesitas salir, simple y sencillamente ve en el YouTube y te vas a dar cuenta que con respecto a los ambulantes, a los que es comercio informal, pero respecto al comercio informal, existen en todas las grandes ciudades del mundo. Si tú vas a Nueva York, allí están. Si tú vas a París, allí están. Si tú estás en Roma, allí están. Ya no se diga en los países asiáticos, ya no se diga en Beijing, ya no se diga en Marruecos, allí pasando de España un poquito más, unos kilómetros más y cruzando el canal. Allí vas a ver a los vendedores informales. La gran diferencia es que en aquellos gobiernos se les proporciona a la gente, si no pueden darles el trabajo que requieren, porque esto es obligación de los gobernantes, poner precisamente una mesa para que se puedan generar las fuentes de empleo. Y lo que los gobiernos han hecho es precisamente lo contrario. ¿Cómo ves, Graciela Ramos? Gracias por estar con nosotros de Mujeres por México. Lo que dice Liliana.
Ay, pues bueno, en primer lugar déjame decirte que me siento muy honrada de encontrarme aquí a Liliana, de encontrarme aquí a Norma, y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, pues precisamente por el problema que toda la ciudadanía en Chihuahua está enterada, Sí. pero creo que no ha sido bien informada sobre el problema con los vendedores ambulantes. Desde que fueron reprimidas, porque la gran mayoría eran mujeres indígenas, Sí. el 22 de diciembre, en estos días navideños de gran espíritu, de generosidad, Fraternidad. fueron de veras destruidas algunas de sus mercancías, confiscadas sus mercancías, pobres, que la gran mayoría, sin levantar un inventario. Ellas saben qué les quitaron, pero no saben exactamente qué les van a poder devolver. Fueron esposadas. Y algunas son de veras tan delgaditas, Que ni las esposas... se les resbalaban las esposas. Se las llevaron, estuvieron presas. Hubo 10 niños que se quedaron ahí solitos. Vieron esta ejecución de fuerza pública y luego se quedaron sin nadie que los cuidara. Desamparados y Totalmente. desprotegidos. Y estas personas, es muy importante que la ciudadanía chihuahuense conozca. Yo quisiera a través de este programa que la gente de Chihuahua fuera al kiosco y les viera las caras y viera cómo están vestidos. Me da tanto dolor que haya personas en la función pública que diga que hay que limpiar el centro de Chihuahua, que hay que rescatar el centro de Chihuahua. ¿Rescatarlo para quién y rescatarlo de qué? Hoy nos decía un funcionario municipal, varias horas estuvimos ahí como testigas nosotras, ¿no? Con algunos de los representantes. Decía que lo más importante para esta administración son las personas. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes serán las personas que son importantes para esta administración? Cuando se habla de limpiar de vendedores ambulantes el centro de la ciudad, se están refiriendo a ellos como si fueran basura. Pues te digo, ¿sí? Que es discriminación. Y es total discriminación, racismo, clasismo. Y lo que a mí me preocupa muchísimo, y es lo que hemos estado tratando de impulsar. Bueno, hemos ido con la solidaridad. Ojalá la gente de Chihuahua supiera que estas personas están ahorita en una lucha por su vida, por su fuente de empleo, por sus familias y por su dignidad. Oye, gracias. Se rompió el manipuleo de los grandes líderes tradicionales por la gente más pobre, por la gente más vulnerable. Ahí hay discapacitados, ahí hay ancianos y ancianas, ahí hay la gente más necesitada. Sí. Cuando iba llegando, una de las preguntas que lanzábamos al aire era precisamente esa, que en los últimos, partiendo de los 2 años de los 2 años para acá, 2011 y 2012, que se veía una gran insensibilidad por parte de los gobiernos hacia las asociaciones civiles, ONGs, o aquellas personas que iban a levantar la voz. Ahorita, bueno, pues me acabas de responder esa pregunta con este ejemplo y más que ejemplo, con esta situación tan lamentable y vergonzante que estamos viviendo, como es la situación de los vendedores ambulantes, ¿sí? Pero también dice Liliana algo muy interesante, cita varios países, cita varios lugares en donde hay vendedores ambulantes, pero a estos sí se les puso una plataforma. Claro, ¿sí? Hay muchas ciudades. ¿Qué se necesita aquí en Chihuahua? Expresamente hablando de la situación que estamos viviendo hoy por hoy, que es ahí en el kiosco, para que se dé esta plataforma. ¿Cómo sería aquí un tratamiento equitativo para con ellos? Tú que estás muy cerca ahí con ellos. Hoy estuvieron ellos con las autoridades municipales, no con el presidente municipal. No ha sido posible que el presidente municipal, Marco Adán Quesada, los escuche ni les vea la cara. Y yo creo firmemente, porque hay una trayectoria del licenciado Marco Adán como un buen político. En primer lugar, yo creo que no ha sido bien informado, que fue mal informado. En segundo lugar, yo creo que
posiblemente en los manejos ahora ya no saben cómo hacerle, ¿sí? Sí. Pero las representantes y los representantes de los que están en la plaza, que comenzaron siendo unos 30 y ahorita hay más de 80, aparte los otros, los del Barzón que están en la otra plaza. Sí. Ellos llevaban las propuestas, ellos pedían ser tomados como personas, ellos pedían ser incluidos en el proyecto del rescate del centro urbano. Ellos hacían propuestas de cómo en algunos de los lugares allí del centro histórico es posible hacer unos módulos de 4 en 4 o de 6 en 6. Ellos incluso hasta con borrador. No, con botellas armaban los módulos que podían ser muy bien presentados en donde ellos pudieran instalarse. Lo que nosotras vemos es, bueno, ojalá cuando el presidente municipal hable con ellos, se dé cuenta de la realidad tan dolorosa que se está creando y del grave riesgo en que se están poniendo a todas estas personas, ¿sí? Ellos se fueron a la plaza por hambre. No estaban vendiendo desde los primeros días de diciembre porque ya habían sido reubicados a unos lugares que con las remodelaciones que se hicieron, urbanísticas, y que desgraciadamente no contemplaron aspectos humanos, aspectos sociales, y quién sabe si urbanísticos también, ¿verdad? Porque de repente la gente en Chihuahua se pregunta, pues, ¿cómo estuvo esto, ¿Para verdad? dónde le doy? Sí, ¿para dónde? Pero la gente se fue por hambre. Sí. Está ahí por hambre. Y no es posible, de veras, que haya tanta insensibilidad. Yo, a través de estos micrófonos, quisiera hacer un llamado a los empresarios, a las mujeres empresarias, porque tradicionalmente han visto como enemigos a los vendedores ambulantes. No son sus enemigos. Es gente que necesita algo de qué vivir honestamente. ¿Qué esperan? Les decían los guardias, váyanse a las maquilas. Si la gran mayoría son personas de la tercera edad, Ay. ¿sí? Mira, yo te quiero hacer una acotación precisamente a lo que dices. Hoy lo decía yo, y estaba por ahí el señor alcalde un poquito después que yo estuve. Les decía que los vendedores, estos informales, posiblemente son la herencia de todos los que tuvieron aquellas miles y miles de tienditas de esquina y que fueron avasallados, que fueron aplastados cuando llegan las grandes empresas transnacionales y que llegan además exentas de impuestos, igual que los informales, y que hasta la fecha muchas de ellas están exentas de impuestos, que llegan además con una serie de exigencias y que llegan también con un favoritismo especial por el capital extranjero que está llegando a nuestro México. ¿Y qué dejan estas empresas? Dejan mini salarios y dejan enfermedad. Eso es todo lo que dejan. Porque una de ellas precisamente anunciaba hace un par de días de sus grandes negocios en México, en donde con todas estas carencias que tenemos nosotros, sin embargo, ellos crecen más de 10% y se llevan diariamente la cantidad de 1,100 millones de pesos. Y yo decía precisamente, después de escuchar a doña Porfiria aquí con ustedes, con Javier Valero y con Georgina hace un par de días, yo les decía que esas manos como las de doña Porfiria, una indígena otomí, viuda, con hijos chihuahuenses, con nietos chihuahuenses, artesana y vendedora informal, todo su pecado es reclamar un espacio para que la dejen trabajar. Exacto, y fíjate, ahí hay mujeres que han sido reprimidas, que son excluidas por 3 grandes razones. Una son mujeres, otra son pobres, las más pobres, y la otra son indígenas. ¿Sí? Y de veras, ojalá la gente de Chihuahua fuera a hablar con ellas.
fuera a verlas. Hoy en la negociación que hubo por instancias del Congreso del Estado, estuvo un representante ahí del Congreso del Estado y tratando de ser muy positivo. Y entonces, tratando de que se llegara a acuerdos. Bueno, uno de los acuerdos es que ya se iban a empezar a devolver todo lo decomisado, ¿verdad? Y claro que ahí decía una de las autoridades, sí tenemos los inventarios, pero no sabemos si son los inventarios de lo que se llevaron, o de lo que llegó, o de qué, ¿sí? Porque un inventario, cuando se decomisa una mercancía, debe ser en presencia de la persona que está siendo afectada, ella debe firmar ese inventario. No, ellos vieron ahí sus mercancías tiradas, pisoteadas, estaba llena de gente en la plaza, ¿verdad? Pero luego cuando salimos, yo le decía a esta persona del Congreso, ya fue a platicar con ellas. Salimos de la presidencia municipal y ahí está el kiosco enfrente. ¿Por qué no llega a platicar para que los escuche? No quiso. También al inicio del programa te decía, es parte de lo que platicábamos, que vimos los gobiernos los últimos 2 años a la fecha, no quieren conversar con las voces opositoras o a lo que ellos podrían calificar como voces opositoras, molestas, claro, que vienen a incomodar, y mucho desprecio por esas voces. Para este 2013, ¿ustedes creen que se logre dar una sensibilidad por parte de los gobiernos, tanto federal como estatal, municipal? Estamos viendo, por lo que dices tú, Graciela, mucha dureza. No sé si a la vuelta de unos días, ojalá que pronto se llegue a una resolución. Mientras tanto, esta es la situación y ya están afectadas, ¿sí? Se ha visto un gran desprecio, esa es la palabra que utilizábamos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué esperas tú para este 2013? De sensibilizarse, número 1, también para Norma Ledesma, para esos líderes sociales, para las ONGs que exponen ahora sí que el pellejo. ¿Qué esperan para este 2013? Porque el año pasado estuvo muy pesado, ¿eh? El año pasado fue muy pesado y creemos que este año va a ser más. ¿Por qué? Pues precisamente porque estamos viendo una serie de retrocesos muy graves, por ejemplo, a nivel nacional. El año pasado, a pesar del presidente Calderón, hubo un gran avance a nivel de modificación del artículo 1 constitucional, donde se dice que ahora lo que importa son los derechos humanos, como lo mencionan las convenciones internacionales que el gobierno mexicano ha firmado, que ha ratificado el Senado y que están acordes con la Constitución. Ahorita hay una iniciativa de ley que viene por un diputado del PRI para volver a modificar y echar atrás esta cuestión de lo avanzado. Entonces, esto nos parece que es sumamente serio, ¿verdad? Porque es como decir, vamos a quitar todos los obstáculos que nos impidan la violación de los derechos. Y esto es terrorífico. Sí. Porque tener derechos, ahorita que tú hablabas, Liliana, de la historia, ¿verdad?, de los comerciantes y cómo se llega al ambulantaje, pero aparte forma parte de las tradiciones ancestrales en todas las culturas. Por supuesto. En todas las así culturas. Así empezó el comercio. Sí, así comenzó. Y mucho por las mujeres, ¿sí? También. Mucho por las mujeres. Pero ya se me fue la idea. Pero nosotras lo que queremos hacer resaltar es que tener derechos costó sangre de los que estuvieron antes que nosotras. Tener derecho a la tierra, tener derecho de respeto al voto, nos costó millones de muertos y de muertas. Tener derechos laborales costó muertes de mujeres y hombres que lucharon por ellos. Tener derecho al voto, las mujeres, costó cárcel, costó tortura, costó manicomios para las mujeres que se atrevieron a luchar por esos derechos. Sí. Y entonces ahorita lo que nosotros tememos, ya para cerrar, es un gran retroceso si no reaccionan nuestras autoridades con una mayor conciencia. Vamos al corte. Antes quiero leer un comentario de la señora Luján.
están tocando el tema de los ambulantes, pero ¿por qué quieren el centro? ¿Por qué quieren en el centro o en la plaza estar los ambulantes?, pregunta ella. Si estamos en el estado grande, ¿por qué no quieren en otro lado los ambulantes? Están dejando limpio. Esta última pregunta, yo creo que sí no la leo porque se me hace una falta de respeto. Vamos al corte y regresamos. Acerto Radio, labor periodística que te brinda